La noche que todo cambió. En la noche del 3 de mayo de 2007. En un pequeño complejo turístico de Praia da Luz, en Portugal. Todo parecía tranquilo. El lugar era conocido por ser seguro. Un destino familiar. Un sitio donde muchas familias viajaban para descansar. Entre ellas, una familia británica. Kate y Gerry McCann. Y sus 3 hijos pequeños. 2 gemelos. Y una niña de apenas 3 años. Madeleine. Aquella noche. Habían decidido cenar con unos amigos. Un plan aparentemente normal. Los niños se quedarían durmiendo en el apartamento, mientras los adultos cenaban en un restaurante cercano. No estaba lejos. Solo unos metros. Lo suficiente como para sentirse tranquilos. Lo suficiente como para pensar que todo estaba bajo control. Cada cierto tiempo, los padres se levantaban para comprobar que todo estaba bien. Una rutina. Una costumbre. Una forma de asegurarse de que nada ocurría. Pero esa noche, algo cambió. A las 10 de la noche aproximadamente, Kate decidió volver al apartamento. Caminó por el mismo recorrido, como había hecho antes. Todo parecía normal. Todo parecía en calma. Pero al abrir la puerta, algo no encajaba. La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Se acercó a la cama. Los gemelos seguían dormidos. Pero Madeleine no estaba. La cama, vacía. Las mantas, movidas. La ventana, abierta. En ese instante, todo se detuvo. El tiempo. El aire. El mundo. ¿Y entonces? Gritó. Un grito que cambiaría todo. Se la han llevado. Ese fue el momento. El instante exacto. En el que una desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios del mundo. Los primeros minutos. Después del grito, todo se convirtió en caos. Los amigos. Los demás padres. El personal del complejo. Todos comenzaron a moverse. Nadie entendía lo que estaba pasando. Nadie quería creerlo. Pero la realidad era clara. Madeleine había desaparecido. Los minutos siguientes fueron confusos. Desordenados. Desesperados. Kate no dejaba de repetirlo. No está, no está. Gerry salió corriendo. Revisó el apartamento. Miró debajo de las camas. Dentro de los armarios. En cada rincón. Pero no había rastro. Nada. Como si la niña simplemente se hubiera desvanecido. Mientras tanto, los amigos comenzaron a buscar por la zona. Calles cercanas. Jardines. Rincones oscuros. Pero no había señales. ¿Y entonces? Alguien llamó a la policía. Pero incluso eso no fue inmediato. Pasaron minutos. Minutos valiosos. Minutos que, con el tiempo, serían cuestionados. Porque en casos así, cada segundo cuenta. Cuando las autoridades llegaron, la escena ya no era la misma. Personas entrando y saliendo. Huellas. Movimiento. Todo aquello podía haber alterado posibles pruebas. Pero en ese momento, nadie pensaba en eso. Solo había una prioridad. Encontrar a Madeleine. Los agentes comenzaron a inspeccionar la habitación, la ventana, la puerta. Pero desde el principio, algo no encajaba. No había signos claros de entrada forzada. No había evidencias evidentes de lucha.
Nada que indicara claramente cómo alguien había podido entrar, llevarse a una niña y salir sin dejar rastro. Y eso solo fue el inicio. Porque a medida que pasaban las horas, las dudas comenzaron a crecer. Las preguntas a multiplicarse. Y lo que parecía una desaparición empezó a convertirse en algo mucho más complicado, mucho más oscuro, mucho más difícil de entender. Porque no era solo que Madeleine hubiera desaparecido. Es que todo lo que rodeaba ese momento empezaba a parecer extrañamente incompleto. Las primeras sospechas. A medida que pasaban las horas, la noticia comenzó a extenderse. Una niña de 3 años. Desaparecida. En un complejo turístico aparentemente seguro. La policía portuguesa activó un operativo. Se organizaron búsquedas por la zona. Se revisaron caminos, playas, zonas cercanas. Pero no había rastro. Nada. Ni una pista clara. Ni una señal. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas inevitables. Porque había algo que no encajaba desde el principio. El apartamento no mostraba señales claras de entrada forzada. La puerta, aparentemente cerrada. La ventana, abierta. Pero sin signos evidentes de que alguien hubiera entrado por allí. Y eso llevó a una duda inquietante. ¿Y si no había sido un intruso? ¿Y si lo ocurrido no era lo que parecía? Mientras tanto, los padres comenzaron a dar declaraciones. Relataban lo ocurrido. Una y otra vez. La cena. Las revisiones. El momento en que todo cambió. Pero incluso en esos relatos, algunos detalles comenzaron a generar dudas. Pequeñas inconsistencias. Diferencias en los tiempos. En las versiones. Nada demasiado evidente. Pero suficiente para que algunos investigadores comenzaran a prestar atención. Porque en casos así, cada detalle importa. Cada palabra. Cada minuto. Cada movimiento. Y cuando algo no encaja, aunque sea mínimo, puede cambiarlo todo. Mientras tanto, la presión aumentaba. Los medios comenzaron a hablar del caso. La historia se expandió más allá de Portugal. Y en cuestión de días, el mundo entero conocía el nombre de Madeleine McCann. Pero con la exposición llegaron también las teorías, las dudas, las sospechas. Y poco a poco, el foco empezó a cambiar. Porque ya no se trataba solo de encontrar a Madeleine. Se trataba de entender qué había ocurrido realmente aquella noche. Y ahí fue cuando todo empezó a complicarse. Porque en lugar de respuestas, lo que comenzaron a aparecer fueron más preguntas. La investigación y los errores. A medida que avanzaban los días, la investigación se intensificaba. La policía portuguesa, junto con otros equipos, continuaba buscando respuestas. Pero desde el principio, algo no funcionó como debía. El lugar de los hechos no fue asegurado correctamente. Personas entrando y saliendo. Pisando zonas importantes. Tocando objetos. Alterando posibles pruebas. Lo que en un primer momento parecía un detalle menor, con el tiempo se convertiría en un problema grave. Porque en casos así, la escena lo es todo. Y en este caso, esa escena se perdió. Mientras tanto, los investigadores intentaban reconstruir lo ocurrido. Revisaban horarios, movimientos,
Declaraciones. Pero cuanto más analizaban, más complicado se volvía todo. Se realizaron búsquedas con perros especializados. Perros entrenados para detectar rastros humanos. Perros capaces de encontrar indicios invisibles para el ojo humano. Y lo que encontraron solo añadió más misterio. En ciertos puntos del apartamento, los perros marcaron señales. Señales que indicaban que algo había ocurrido allí. Algo que no estaba claro. Algo que no encajaba con una simple desaparición. Pero esas señales no fueron concluyentes. No podían demostrar exactamente qué había pasado. Y aún así, dejaban una sensación inquietante. Como si hubiera algo que no se estaba viendo del todo. A medida que la presión mediática crecía, también lo hacía la presión sobre los investigadores. El caso ya no era local. Se había vuelto internacional. Los medios hablaban de él constantemente. Las teorías se multiplicaban. La atención era enorme. Y con esa presión también llegaron los errores. Decisiones apresuradas. Hipótesis poco claras. Falta de coordinación. Y poco a poco, la investigación comenzó a desviarse. Porque en lugar de acercarse a la verdad, parecía alejarse cada vez más. Y en medio de todo ese caos, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había pasado realmente aquella noche? Las teorías que nadie puede confirmar. Con el paso de los días, y sin una respuesta clara, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas intentaban ser lógicas. Otras, mucho más inquietantes. Pero todas tenían algo en común. Ninguna lograba explicar completamente lo ocurrido. La primera teoría, y la más extendida, fue la de un secuestro. Se planteó que alguien había observado el apartamento. Que sabía que los padres no estaban dentro. Que conocía sus movimientos. Y que aprovechó ese momento exacto para entrar y llevarse a Madeleine. Una acción rápida, silenciosa, calculada. Pero esa teoría también tenía fallos. No había testigos claros. No había cámaras que confirmaran movimientos sospechosos. No había una pista sólida que indicara quién podría haber sido. ¿Y entonces? Surgieron otras ideas. Algunos pensaron que Madeleine podría haber salido por su cuenta. Que, al despertar, confundida, asustada, habría abandonado el apartamento. Pero esa posibilidad también era difícil de sostener. Era una niña muy pequeña. El entorno no era sencillo. Y no había rastro alguno. Ni huellas. Ni señales. Nada. Pero lo más inquietante fue cuando las sospechas comenzaron a cambiar de dirección. Cuando el foco dejó de estar fuera y empezó a mirar hacia adentro. Porque algunos investigadores empezaron a cuestionar la versión inicial. Pequeños detalles. Pequeñas inconsistencias. Nada definitivo. Pero suficiente para abrir una nueva línea de pensamiento. Una línea incómoda. Difícil. Controvertida. Porque implicaba algo mucho más complejo. Algo que nadie quería considerar. Y a partir de ese momento, el caso dejó de ser solo una desaparición. Y se convirtió en un laberinto de teorías. De dudas. De caminos que no llevaban a ninguna parte. Cada nueva hipótesis parecía acercarse a la verdad. Pero al mismo tiempo, la alejaba. Porque cuanto más se analizaba el caso, más difícil resultaba entenderlo. Y en medio de todo eso, había algo que seguía siendo evidente. Algo que no cambiaba.
Algo que permanecía igual desde el primer momento. Madeleine. Seguía desaparecida. Sin rastro. Sin explicación. Sin una respuesta clara. El misterio que sigue abierto. Con el paso del tiempo. La búsqueda se fue apagando. Las investigaciones continuaron. Pero cada vez con menos fuerza. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas, en meses. Y los meses, en años. Pero la respuesta nunca llegó. El caso de Madeleine McCann no terminó. Simplemente se quedó suspendido. Como si algo faltara. Como si una pieza clave nunca hubiera sido encontrada. A lo largo de los años han surgido nuevas pistas. Nuevos sospechosos. Nuevas teorías. Algunas parecían prometedoras. Otras, se desvanecían rápidamente. Pero ninguna ha logrado cerrar el caso definitivamente. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque no es solo una historia. No es solo un misterio. Es una pregunta que sigue abierta. Una pregunta que ha acompañado al mundo durante años. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Dónde está Madeleine? ¿Y por qué nadie ha podido encontrar una respuesta? Para algunos, la verdad está oculta. Para otros, simplemente nunca se descubrirá. Pero hay algo que todos comparten. La sensación de que no todo se ha contado. De que algo no encaja. De que hay piezas que faltan. Y quizás eso es lo más perturbador de todo. No lo que sabemos, sino todo lo que queda en silencio. Porque hay casos que no se olvidan. Casos que permanecen. Casos que, de alguna forma, siguen ocurriendo. Cada vez que alguien los recuerda. Y este es uno de ellos. Y quizás la historia no termina aquí. Porque hay casos que nunca se resuelven del todo. Historias que siguen abiertas. Esperando a que alguien encuentre lo que falta. Si este misterio te dejó pensando. Si sentiste que algo no encaja. Puedes quedarte. Aquí exploramos casos reales. Que muchos prefieren no cuestionar. Y tal vez el próximo caso sea aún más inquietante.